más y un nuevo tema más. El día de hoy vamos a aprender algo muy interesante. ¿Quieres aprender a hacer algo interesante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, vamos. Genial, gracias. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema. El tema es triángulos. ¿Tú sabes qué es un triángulo? ¿No lo sabes? Bueno, el día de hoy vamos a conocer acerca de todos los triángulos que hay, sus propiedades y algunas formulitas que necesitas saber para resolver los ejercicios con los triángulos. En primer lugar vamos a hacer su definición. Ahora, profesor, tú dirás, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un triángulo? Bueno, es una figura formada al unir tres puntos no colineales. Profesor, ¿qué significa tres puntos no colineales? Significa que no van a estar en una misma línea. Ahora, si tú los juntas esos tres puntos mediante los segmentos, vas a formar un triángulo. Por ejemplo, aquí tengo tres puntos no colineales, A, B y C. Yo voy a unir A con B mediante segmentos, luego B con C y luego voy a unir A con C. Y acabo de formar un triángulo, ¿cierto? Profesor, ¿qué elementos puedo observar ahí? Lo que yo puedo observar son los siguientes. Mira, si tú observas, tiene tres esquinas, ¿verdad? A esas esquinas se le conoce como vértices. ¿Y cuántos vértices puedes observar? Bueno, yo puedo observar tres: el vértice A, el vértice B y el vértice C. También puedo observar lados. ¿Cuáles son los lados de ese triángulo? Tenemos tres segmentos: el lado AB, el lado BC y el lado AC. Y profesor, ¿cómo es su notación en forma matemática? ¿Cómo lo puedo representar ese triángulo? Muy fácil, lo único que haces es dibujar un triángulo pequeño y al costadito dibujar o escribir las tres letras A, B, C. Vamos a conocer algunos elementos más del triángulo. Observa, voy a trazar tres líneas, tres segmentos, y como puedes observar, aquí va a formar tres vértices, ¿verdad? El vértice A, el vértice B y el vértice C. La parte interna se llama región interior del triángulo ABC, pero también puedes observar que tiene tres regiones exteriores. La primera de ellas dice región exterior al lado BC porque está al costado del segmento BC. Luego tenemos la región exterior relativa al lado AC y por último tenemos la región exterior relativa al lado AB. ¿Qué más podemos observar? Sus ángulos, profesor. Tiene tres ángulos internos, observa. Tenemos el ángulo A, que está en el vértice A. Tenemos al ángulo B, correcto. Y también tenemos al ángulo C. Vamos a dibujar y ahí está el ángulo C. Como puedes observar, tiene tres ángulos internos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son, profesor? ¿Me lo puede repetir? Claro que sí. Es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. También puedes medir los ángulos externos, quiere decir aquellos ángulos que están fuera del triángulo. Como en este caso tienes al ángulo X, que está al costadito, es el suplemento del ángulo interno A. Luego tienes al ángulo externo Y, que está ubicado en el vértice B. Y por último puedes observar el ángulo Z, que está en el vértice C. Entonces vamos a concluir diciendo que tenemos tres ángulos externos.
¿Quiénes son dichos ángulos? Pues ya te los presenté. Viene a ser el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. ¿De acuerdo? Ahora vamos a estudiar algunos de los teoremas, algunas de las propiedades que tenemos nosotros en triángulos. ¿De acuerdo? Primero, si yo tengo un triángulo como es el que estás observando ahí, vamos a observar o vamos a explicarte las propiedades fundamentales. Ya tengo un ángulo interno cuya medida es A, luego tengo otro ángulo interno cuya medida es B y finalmente tengo un ángulo interno cuya medida es C. Profesor, ¿qué se va a cumplir cuando yo tenga los tres ángulos internos? Pues cuando tú tengas tres ángulos internos, es decir, ubicados en la región interior del triángulo, la suma de esos tres ángulos debe de ser 180 grados sexagesimales. ¿De acuerdo? Siempre. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo va a ser 180 grados. Ahora, también acabamos de estudiar o acabamos de ver los ángulos externos, ¿verdad? Ahí tenemos el ángulo X, que su opuesto también viene a ser X, ¿te acuerdas? Los ángulos opuestos por el vértice. Luego tenemos al ángulo externo Y, que su opuesto sería el ángulo que está enfrente, que también mide lo mismo, Y. Y finalmente tenemos al ángulo externo Z, que también por ser opuesto con el ángulo que está enfrente de él, también va a medir Z. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué se va a cumplir? Mira, cuando tú tengas ángulos internos y externos, lo que se va a cumplir es lo siguiente: que el ángulo X va a ser igual a la medida de los dos internos, pero van a ser esos dos internos que no son adyacentes a X, es decir, que no está al lado de X. Por lo tanto, mi X va a ser igual a B más C. Si yo tengo Y, me ubico donde está Y, ese Y va a ser igual a los dos internos A más C. Y finalmente mi ángulo externo Z va a ser igual a los dos internos A más B. Profesor, también yo me acuerdo una propiedad. ¿Cuál de ellas? La propiedad donde me dice que la suma de los tres ángulos internos es 180, ¿sí? Y cuando sean externos debe de sumar el doble. ¿Y cuánto será el doble de 180? Pues va a ser 360. Entonces la suma de los ángulos externos viene a ser 360. Ahora pasemos a algunas propiedades fundamentales o algunos teoremas que vamos a usar para poder resolver los ejercicios de triángulos. Vamos a estudiar algunos teoremas adicionales. En primer lugar, vamos a estudiar el teorema de la mariposita. Profesor, ¿cómo es el teorema de la mariposita? En este caso tenemos dos triángulos que están intersectándose en un vértice, ¿de acuerdo? Si tú observas, en el primer triángulo tengo dos ángulos internos, el ángulo A y el ángulo B. Luego en el otro triángulo de la parte superior tenemos el ángulo C y también el ángulo D. ¿De acuerdo? Eso de ahí es la propiedad de la mariposita. Profesor, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple? Que la suma de los ángulos que están en su alita izquierda, en este caso A más B, o en la alita que está en la parte baja, A más B, debe de ser igual a los ángulos que conforman su ala derecha. En este caso, C más D. ¿De acuerdo? Eso viene a ser la propiedad de la mariposita, ¿ya? Tenemos dos ángulos internos de un triángulo y dos ángulos internos del otro. La suma de ambos deben de ser iguales. Ahora pasemos al siguiente teorema. Profesor, ¿cuál es el siguiente teorema? Es la propiedad del avioncito, conocido también como el pantaloncito. Si tú observas, tengo un ángulo externo X. Y luego dentro de esa figurita voy a obtener tres ángulos internos: el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Qué me dice la propiedad del avioncito? Profesor, ¿cómo puedo resolver cuando me den ese tipo de ejercicios? Pues fácil, se cumple lo siguiente: que la suma de los tres ángulos internos, en este caso A, B y C, debe ser igual al ángulo externo. Y ese ángulo externo es X. Por lo tanto, tu X va a ser igual a A más B más
C. Esa es la propiedad del avioncito, no lo olvides. Ya vamos 2 teoremas. Vamos con el siguiente teorema. ¿Qué me dice el siguiente teorema? En el siguiente teorema vamos a encontrar lo siguiente. Observa la figura. Esa es la propiedad del pececito o la propiedad del pez. Mira. Profesor, ¿dónde yo veo el pez? Mira, tenemos un ángulo donde es la cabecita del pez que viene a ser X. Luego en la colita tenemos Y y en las dos aletitas tenemos un ángulo externo que es A y otro ángulo externo que es B. Profesor, ¿qué se cumple en la propiedad del pececito? ¿Cómo puedo resolver cuando tengo este tipo de ejercicios? Pues muy fácil. Vas a sumar cabecita más colita, es decir, los dos ángulos internos, X más y eso debe de ser igual a los dos ángulos externos, o sea, las aletitas del pez, que en este caso viene a ser A más B. No lo olvides, la propiedad del pez. ¿Ya? Ahora pasemos al siguiente teorema. Profesor, ¿en qué consiste el siguiente teorema? Tranquilo, no te desesperes, vamos por partes. También conocido como el teorema de la A mayúscula o algunos conocidos como el sombrerito. Vas a observar que dentro del triángulo solo hay un ángulo interno, en este caso X, y fuera de él tenemos dos ángulos externos, A y B. Profesor, ¿qué se cumple cuando tengo la propiedad o el teorema de la letra mayúscula A? ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente. Mira, que ese ángulo, esos dos ángulos externos A más B, va a ser igual a 180 más el ángulo interno. ¿De acuerdo? Repito, los dos ángulos externos va a ser igual al interno, pero añadido con 180 grados. Y así vas a obtener una ecuación y de allí puedes encontrar el valor que te pidan. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la propiedad de la estrella. ¿Cómo, profesor, la propiedad de la estrella? En primer lugar vamos a dibujarla. Y ahí está la estrella, obsérvala bien, ahí tenemos la estrella. Y dentro de la estrella, en cada vértice vamos a encontrar la medida de un ángulo. En este caso tenemos el ángulo interno A, tenemos el ángulo interno B, tenemos el ángulo interno C y tenemos el ángulo interno D y finalmente el ángulo interno E. Profesor, cuando yo tengo los cinco ángulos internos en una figura como esta, en este caso una estrellita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se cumple, profesor, para poder resolverlo rápido? Ya se cumple que la suma de los 5 ángulos de los 5 va a ser igual a 180 grados. Esa es la propiedad de la estrellita. La suma de A más B más C más D más E te debe de salir 180 grados. ¿De acuerdo? Esos son los teoremas que hemos podido analizar. Ahora vamos a estudiar la clasificación de los triángulos. Tenemos dos formas de clasificarlos. En primer lugar te voy a mostrar la clasificación de los triángulos según sus lados. El primero de ellos es el triángulo escaleno. Profesor, ¿qué es el triángulo escaleno? ¿Cómo lo puedo identificar? Facilito, cuando los tres lados son diferentes, es decir, tienen distinta medida. Por ejemplo, vamos a dibujar uno. Mira, ahí tienes el triángulo escaleno. ¿Ya? Vamos a suponer que uno de los lados mide A, el otro mide B y el otro mide C. Si tú observas, son lados distintos, tienen diferentes medidas. Ahora vamos a estudiar al triángulo isósceles. Profesor, ¿qué es un triángulo isósceles? Isósceles significa iguales, por lo tanto un triángulo isósceles me indica que tiene dos lados iguales y uno de ellos viene a ser la base del triángulo. En este caso dibujamos la base y luego dibujamos los dos lados iguales. ¿De acuerdo? Observa, el lado derecho mide X y el lado izquierdo también mide X y la base mide Y. Solo tiene dos lados iguales. Y finalmente vamos a concluir con el triángulo equilátero. Profesor, ¿qué viene a ser el triángulo equilátero? No lo olvides, el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, es decir, su medida debe de ser igual en los tres lados de dicho triángulo.
vamos a dibujar un triángulo equilátero. Y si tú puedes observar dentro de esa figura que acabo de realizar, si la medida del lado izquierdo vale m, la del lado derecho vale m y la base también mide m, es decir, sus tres lados tienen igual medida. Ahora vamos a pasar al otro tipo de clasificación. Profe, ¿cuál es el otro tipo de clasificación? Es según sus lados. Mira, observa. Lo que hemos podido observar es, en este caso, los lados. Ahora viene según sus ángulos. Uno de ellos se llama el triángulo rectángulo. Profe, ¿y en qué consiste el triángulo rectángulo? Es cuando uno de sus ángulos, uno de ellos, mide 90 grados. Como puedes observar, acabo de dibujar un triángulo rectángulo y en uno de los vértices tiene un cuadradito, ¿verdad? Ese cuadradito me indica que uno de ellos mide 90 grados y sus tres lados vienen a ser A, B y C. Profesor, ¿y qué se cumple dentro de ese triángulo rectángulo? Se cumple un famoso teorema. ¿Y cuál es ese teorema, profesor? El teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado. Y también, ¿qué se va a cumplir, profesor? Se va a cumplir que tiene dos ángulos que son aparte del ángulo de 90, que son X y Y. Y esos dos, es decir, X más Y, también deben de sumar 90 grados. ¿De acuerdo? 90 grados. Muy bien, correcto. Y nos vamos con el último tipo de triángulo. En este caso tenemos a los triángulos oblicuángulos. Profesor, ¿qué vienen a ser los triángulos oblicuángulos? ¿Qué es eso? No entiendo. Dentro de él vamos a encontrar dos tipos de triángulos. Los triángulos acutángulos, ¿ya? Y profesor, ¿qué es un triángulo acutángulo? Es cuando sus ángulos miden menos de 90 grados. ¿De acuerdo? Tiene cualquier medida, pero dicha medida de los tres ángulos va a ser menor a 90. Tienes al ángulo A, tienes al ángulo B y tienes al ángulo C. Profesor, ¿qué me dijo que se cumplía? Se cumple que A debe ser menor que 90, el B debe ser menor que 90 y el C debe ser menor que 90. Eso viene a ser un triángulo acutángulo. Y por último tenemos al triángulo obtusángulo. Profesor, ¿qué viene a ser el triángulo obtusángulo? No lo entiendo. El triángulo obtusángulo es cuando uno de sus ángulos, solo uno, repito, es mayor a 90 grados. Ah, profesor, ¿y cómo viene a ser esa figura? Vamos a dibujarlo. Dibujamos un segmento, otro más, un poco más inclinado, porque recuerda que uno de ellos es mayor a 90. Y dicho ángulo, ese angulito que tú puedes observar que es X, ese ángulo debe de ser mayor que 90, pero no olvides menor que 180. ¿De acuerdo? Eso viene a ser el triángulo obtusángulo. Hola chicos, ahora estamos en la parte de los ejercicios. Para esto debes de recordar todo lo que trabajamos en la parte teórica, todos los teoremas, todas las fórmulas para poder resolver los ejercicios. Presta mucha atención y observa el desarrollo de los siguientes ejercicios. Mira, observa la primera pregunta. ¿Qué me dice? Calcular el valor de beta. Observa que el valor de beta está en el vértice B. Y además me dice que el lado AB es igual al lado BC. ¿De acuerdo? ¿Qué significa, profesor? Que el lado izquierdo, que va desde A hasta B, ese segmento, debe de ser igual al segmento que está al lado derecho, en este caso BC. ¿De acuerdo? Ahora tú puedes recordar qué triángulo tenía dos lados iguales. Para esto debemos de recordar los tipos de triángulos, ¿verdad? En este caso tenemos al triángulo isósceles. ¿Y qué nos dice el triángulo isósceles? Que va a tener dos lados iguales y por lo tanto a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Mira, frente al segmento BC está el ángulo de 55. Entonces, frente al lado AB, ¿quién debe de estar? Profesor, debe de estar también el ángulo de 55. Ahora, ¿qué propiedad vamos a usar? Profesor, yo recuerdo que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe de ser 180. Muy bien.
Entonces esa propiedad vamos a aplicarla a nuestro triángulo. ¿Quiénes son nuestros ángulos? Profesor, tenemos beta y luego tenemos 2 veces el 55. Lo que vamos a hacer es sumar estos dos, 55 más 55, y obtenemos 110. Ahora ese 110 que está con signo positivo pasa al otro lado a restar, de donde, señores, estimados alumnos, vamos a obtener el valor de beta, que viene a ser igual a 70. ¿Ves? Así de fácil. Si tú puedes observar en este ejercicio, tenemos y nos mencionan que el triángulo ABC es equilátero. ¿Tú recuerdas que era un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales y por lo tanto también sus 3 ángulos iguales. Y me pide a mí calcular el valor de M. Ahora, si en el vértice B mi ángulo mide 4M menos 8, ¿cuánto medirá en el vértice A y en el vértice C? Profesor, como es un triángulo equilátero, sus 3 ángulos deben de ser iguales. Por lo tanto, en el vértice A y en el vértice C debe de tener la misma medida que el vértice B. Y eso es 4M menos 8 y 4M menos 8. Ahora, si tú observas, tenemos 3 ángulos internos. Profesor, ¿yo puedo utilizar la propiedad de los 3 ángulos internos igual a 180? Claro que sí. Entonces puedes sumar los 3 ángulos internos. Tienes 4M menos 8 más 4M menos 8 más 4M menos 8 igual a 180. Lo que hacemos aquí es sumar los términos comunes. 4M, 4M, 4M. Tendríamos 12M. Y ahora los números sería menos 8, menos 8, menos 8. Sería menos 24. De donde vamos a obtener la siguiente ecuación. Como tú puedes observar, el menos 24 tiene signo negativo. Pasa al otro extremo con signo positivo, de donde voy a obtener que 12M es igual a 180 más 24. Y si yo sumo 180 más 24, voy a obtener 204. Ahora este 12 está multiplicando, pasa al otro extremo a dividir, y así puedo obtener el valor de M, que viene a ser 17. Esto de aquí es uno de los métodos. Pero profesor, yo tengo otro. Claro que hay otro. Como tú puedes observar, este es un triángulo equilátero, ¿verdad? Y debe de tener sus 3 ángulos iguales. Siempre en un triángulo equilátero, sus 3 ángulos van a medir 60. ¿Por qué, profesor? Porque son iguales y la suma de estos 3 ángulos que miden 60, es decir, 60 más 60 más 60, me va a salir 180. Entonces lo único que puedo hacer es igualar el 4M menos 8 igual al 60. Y de ahí puedo obtener el valor de M, que me debe de salir en este caso 17. Pasemos ahora a este nuevo ejercicio. Mira, si tú observas, tenemos un triángulo ABC. Pero fuera del vértice A tengo un ángulo que es 2x más 20. Fuera del vértice B tengo un ángulo que es 2x más 10. Y fuera del ángulo C tengo un ángulo que es 2x. ¿De acuerdo? Y esos, como están fuera, son conocidos como ángulos externos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mi triángulo ABC. ¿Quiénes están fuera? Tengo 3 ángulos externos. 2x más 20, 2x más 10 y 2x. Profesor, ¿puedo utilizar la fórmula de la suma de los 3 ángulos externos igual a 360? Claro que sí. Entonces sumemos 2x más 20 más, acá tengo el otro 2x más 10, y el final tenemos 2x. La suma de los 3 ángulos debe ser igual a 360, ya que estos ángulos son externos. Ahora sumemos términos comunes. 2x más 2x más 2x. Aquí voy a obtener 6x. Ahora sumemos los números. 20 más 10. Profesor, sale 30. De donde voy a obtener la siguiente ecuación. Ahora, como tú puedes observar, ese 30 está con signo positivo. Por lo tanto, va a pasar al otro miembro, al otro extremo, con signo negativo. Y voy a obtener una resta. 360 menos 30. ¿Y cuánto es 360 menos 30? Es 330. Ahora, si tú observas, ese 6 se está multiplicando. Por lo tanto, va a pasar al otro lado a dividir. De donde voy a obtener 330 entre 6. Y mi valor de x va a ser igual a 55. ¿Correcto? Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Me dice calcular el valor de alfa si DC es igual a CE.
Mira, observa, este lado que voy a sombrear, que voy a colorear, y C es igual a este lado. Si son iguales o lados iguales, se trata de un triángulo isósceles. Por lo tanto, sus dos ángulos deben de tener la misma medida. Y evidentemente acá observamos que este ángulo mide alfa y el otro también mide alfa. Entonces pasemos a la solución. ¿Qué me dice? Aplicamos la propiedad del ángulo externo. ¿Cómo es esa propiedad del ángulo externo? Cuando tú tengas dos ángulos internos dentro de un triángulo, el ángulo externo que no sea adyacente a ninguno de estos dos va a ser igual a la suma de los dos internos. Profe, ¿y eso dónde lo voy a aplicar? Vamos a aplicarlo en el triángulo ABC. Fíjate el triángulo ABC, ahí está. Mira, ¿qué ángulos internos tenemos? Tenemos dos, profesor. Tenemos el ángulo de 30 y tenemos el ángulo de 80. ¿Y cuál va a ser el externo? El que vamos a marcar ahora. Ese ángulo donde está el vértice C va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos, que en este caso va a salir 110. ¿Cómo lo hemos obtenido? Sumando los dos ángulos internos, 30 más 80. Ahora, si tú observas, tenemos el triángulo CED, y en el triángulo CED tenemos tres ángulos internos. ¿Y cuál es la propiedad de los tres ángulos internos? Profesor, facilita. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe de ser 180. Por lo tanto, vamos a sumar nuestros tres ángulos, que en este caso son alfa, luego el otro alfa, y luego tenemos el siguiente ángulo, que es 110. Aquí agrupamos términos, alfa y alfa. Voy a obtener 2 alfa, el 110 baja y el 180 de igual forma. Ahora ese 110 que está con signo positivo va a pasar al otro extremo a restar, de donde esta resta de 180 menos 110 voy a obtener el valor de 70. Y este 2 que está multiplicando pasa al otro extremo a dividir, y de donde voy a obtener el valor de alfa, que en este caso es 35. ¿Viste qué fácil? Ahora pasemos a este siguiente ejercicio. Aquí me pide calcular el valor de alfa. Mira, observa, aquí está el alfa. Mira, está el alfa. Ahora, ¿qué triángulo puedes observar en el triángulo ABC? Cada vez que veas un cuadradito, ¿cuánto era ese ángulo? Profesor, cada vez que yo veía un cuadradito en el ángulo, significaba que ese valor debe de ser 90. Por lo tanto, estamos hablando de ¿qué? De un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque uno de sus ángulos es recto, es decir, mide 90 grados. Entonces, ¿qué propiedad vamos a utilizar? Cada vez que tú tengas un triángulo rectángulo, la suma de los otros dos ángulos debe de ser 90 grados. Entonces sumemos. Mira, observa el triángulo ABC, la que acabamos de sombrear. Tiene dos ángulos internos, el ángulo M y el ángulo 2M. La suma de los dos, según la propiedad que yo tengo, debe de ser igual a 90. De donde M más 2M voy a obtener el valor de 3M. Ese 3 que está multiplicando va a pasar al otro extremo a dividir. Divides y tienes el valor de M, que va a salir 30. Pero profesor, yo no quiero el valor de M. Claro que no queremos. Lo que necesitamos es el valor de alfa. Pero si tú observas en el punto C, ¿qué es? El ángulo es llano, ¿cierto? Observa todo lo que vamos a colorear aquí. Todo esto debe de ser ¿cuánto? Profesor, todo eso es un ángulo llano y eso debe de medir 180. ¿Y qué ángulos conforman dicho ángulo? El 2M y el alfa. La suma de los dos, chicos, debe de ser 180. Pero tú ya sabes cuánto es el valor de M, así que lo único que hay que hacer es reemplazarlo. Va a ser alfa más el doble de M, que en este caso es 30. Multiplicando voy a obtener que alfa va a ser igual a 180 menos 60. Por lo tanto voy a obtener mi valor de alfa, que en este caso me va a salir 120 grados sexagesimales. Pasemos a la siguiente pregunta. En esta pregunta tú puedes observar que tenemos dos triángulos que están cruzados entre sí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a resolverlo, profesor? Lo que vamos a hacer es observar el triángulo ABC. Observa el triángulo ABC que voy a colorear a continuación.
Mira, solo tienes dos ángulos internos, donde está el vértice A que mide 70, donde está el vértice B que mide 50, y me falta el vértice o el ángulo donde está el vértice C. No lo conozco. Profe, para poder yo aplicar mi fórmula que me dice la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180, me falta dicho ángulo. Entonces le puedes colocar cualquier letra. Vamos a suponer que dicha medida es M. Aplicando la fórmula vamos a obtener en el triángulo ABC que M más 70 más 50 va a ser igual a 180. Sumas el 70 más el 50 y vas a obtener 120. Ese 120 pasa al otro extremo a restar, de donde vas a obtener tu valor de M. ¿Cuánto es? Va a ser 60. Ahora quiero que observes el triángulo ESD o DSE o DEC también. A ver, vamos a sombrearlo. Y si tú observas, tiene también tres ángulos internos. Donde está el vértice E, donde está el vértice C, hay dos ángulos que si yo los sumo, se transforman en uno solo. Y también tenemos el ángulo donde está el vértice. ¿Qué vértice? D. Ahora, la suma de esos tres, aplicando la misma propiedad anterior, debe de ser 180. ¿Quiénes son? Ahí está el 20, tienes al alfa y tienes donde está el vértice C, que es M más 40. Entonces, lo único que hacemos es cambiar la M por el valor que hemos encontrado hace un momento, ¿verdad? M vale 60, el 40 baja, el 20 también y el alfa también. De donde yo voy a sumar todos estos valores, 60 más 40 más 20. De donde voy a obtener que eso vale 120. Y si tú observas, este 120 está sumando con el alfa. Pasamos al otro extremo a restar, de donde voy a obtener mi valor de alfa, que en este caso vale 60 grados sexagesimales. ¿Viste? Vamos con el penúltimo ejercicio. Mira, este penúltimo ejercicio tenemos dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo CDE. Observa, en el triángulo ABC, ¿qué tenemos, profesor? Podemos aplicar la suma de los tres ángulos igual a 180, ¿verdad? Pero, profesor, me falta un ángulo. Entonces lo completamos con una letra cualquiera. Y aplicamos nuestra propiedad que me dice que la suma de los tres ángulos internos vale 180. Entonces vamos a reemplazar y decimos, tenemos el ángulo M, tenemos el ángulo de 55 y tenemos el ángulo de 60. La suma de los tres va a ser 180. Sumamos el 55 con el 60 y me va a salir 115. Pero si tú observas, ese 115 está con signo positivo. Pasa al otro extremo a restar y de donde voy a obtener el valor de M, que vale 65 grados sexagesimales. Ahora me fijo en el triángulo CDE. Profesor, también yo veo solo dos ángulos de 50 y 80. Me falta uno. Pues lo completas con una letra cualquiera y eso vamos a ponerle M. Y también aplicamos la misma propiedad, que la suma de los tres ángulos internos vale 180. Entonces sumando tenemos que 50 más 80 vale 130. Y el 130, como está con signo positivo, pasa al otro extremo a restar. Y de donde voy a obtener el valor de N. En este caso N va a ser 50 grados sexagesimales. Pero, profesor, yo no necesito ni M ni N. Claro que no. Pero si tú observas, en el punto C tenemos un ángulo llano. ¿Y quiénes conforman el ángulo llano? Profesor, lo conforma M, lo conforma alfa y lo conforma N. La suma de los tres debe de ser 180. Entonces tú ya sabes cuánto es el valor de M y cuánto es el valor de N. Lo único que hacemos es reemplazarlo. ¿De dónde voy a obtener el valor de alfa? ¿Cuánto valdría? Vale 65 grados sexagesimales. Ahora pasemos a este último ejercicio. Me dice calcular el valor de alfa si M más N vale 150. Como tú puedes observar, aquí tenemos la propiedad del pez, ¿verdad? Cabecita más colita, ahí está, mira, la cabecita es M, la colita es N y las dos aletitas, ¿quiénes son? Es alfa y acá es 90, no lo olvides, 90. Entonces vamos a aplicar la propiedad del pececito,
¿Qué hacemos? Sumamos, ¿de acuerdo? Alfa más 90, sumamos las dos aletitas y eso debe ser igual a la cabecita más la colita, o en este caso m más n. Pero nosotros por dato del ejercicio, si tú observas aquí, te dice que m más n vale 150. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Alfa y 90 baja y m más n vale 150. Como el 90 está sumando, va a pasar al otro extremo a restar, de donde voy a obtener el valor de alfa, que es lo que me están pidiendo. Y el valor de alfa va a ser igual a 60 grados sexagesimales. Bueno chicos, espero haberte ayudado, espero haberte despejado de algunas dudas y no olvides continuar viendo los demás videos. Nos vemos hasta un